Saludos hermanos. Hoy el tema es Romanos 12. Cómo Dios nos llama a una vida revolucionaria, a una vida contra la corriente de este mundo. Y esto en respuesta a su amor y a la seguridad que tenemos de su salvación y a la identidad que hemos recibido de Él. Y para esto voy a comenzar con la historia de un hombre transformado por el Señor, Zaqueo. Muchos de ustedes la conocen. Zaqueo estaba a cargo de los recaudadores de impuestos en la ciudad de Jericó. Él se enteró que Jesús pasaba por la ciudad entre la multitud. Zaqueo era un hombre de baja estatura que caminó por la multitud, pero no pudo ver a Jesús. Así que apresurado se subió a un árbol para así poder ver al Señor. Al pasar por el árbol, Jesús vio a Zaqueo trepado entre las ramas y le dijo: Zaqueo, apresúrate y desciende del árbol, pues es necesario que hoy me hospede en tu casa. Al escuchar las palabras de Jesús, Zaqueo se apresuró y lleno de gozo llevó a Jesús hasta su hogar. Pero al ver esto, la gente murmuraba puesto que Jesús se iba a quedar en la casa de un pecador. Al llegar a la casa, Zaqueo le dijo a Jesús: la mitad de mis bienes se los daré a los pobres, y si a alguien he defraudado, se los pagaré 4 veces más. Estas acciones de Zaqueo revelan el arrepentimiento y la fe genuina de Zaqueo, puesto que se dio cuenta del mal que había cometido. Pero no siendo esto suficiente, Zaqueo también tomó la responsabilidad de hacerse responsable por sus acciones y pagar los daños que había cometido. Su historia es una muestra de la transformación que el Evangelio puede traer a los corazones de las personas, una transformación real. Jesús anuncia que la salvación ha llegado a la casa de Zaqueo. Nos muestra que con Dios todas las cosas son posibles y que Dios puede salvar y cambiar las acciones. Por eso Romanos 12 nos señala un proceso en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con otros. Vamos a ver 3 partes importantes. La primera es Romanos 12, versículos 1 y 2, donde vemos nuestra relación con Dios. Luego Romanos 12, versículos 3 al 8, donde vamos a mirar nuestra relación con nosotros mismos. Y por último vamos a ver Romanos 12, versículo 9 al 16, donde vemos nuestra relación con los otros. Así que los invito a que a través de cada una de estas partes nos vayamos mirando a nosotros mismos. Comencemos entonces con la primera parte, Romanos 12, versículos 1 y 2. Vamos a tocar el tema de nuestros cuerpos consagrados y mentes renovadas en nuestra relación con Dios. Voy a leer de la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así, Romanos 12:1. Por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios
para poder agradarle. Esa clase de adoración es la que realmente tiene sentido. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. En los capítulos anteriores, Pablo ha estado hablando de las misericordias de Dios tanto para su pueblo Israel como para los gentiles. Y como respuesta de gratitud a esas misericordias, ahora pide a los creyentes una consagración y una mente renovada. Y esto no está hablando de ir a la iglesia, ni de ritos, ni sacrificios especiales, sino que está hablando de una vida en el hogar y en la sociedad. Pablo nos muestra la necesidad de presentar nuestro cuerpo y nuestra mente como un acto espiritual de adoración. En la época de Pablo, el pensamiento platónico consideraba al cuerpo como un estorbo donde se creía que el espíritu humano estaba aprisionado. El cuerpo era considerado malo. Pablo nos está diciendo que miremos nuestro cuerpo como santo para el Señor, de tal manera que sea una ofrenda viva en servicio, cuidado, santidad y entrega a Él. Primera de Corintios 6, 19, 20 nos dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y que lo han recibido de parte de Dios? Ustedes no son dueños de sus propios cuerpos. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Y Pablo aquí nos está hablando que unido al cuidado y a la purificación del cuerpo viene la mente, y por eso nos dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Pablo nos dice aquí que no seamos como el camaleón, que adopta su color del entorno, donde hay una cultura dominante que va en contra de los principios de Dios. Nos pide una transformación. La palabra para transformación es metamorfó. Es la misma palabra que describe la transfiguración de Jesús. Nos habla de una transfiguración fundamental del carácter y la conducta que se asemeja a la imagen de Cristo. El ejemplo de metamorfosis que conocemos es el de una oruga transformada en mariposa. Por un tiempo es una cosa y después, por los milagros de Dios, se convierte en algo completamente diferente. La oruga dicen que no es bella, aunque a mí me parece que sí, algunas, pero la mariposa sí lo es. La oruga se escurre por la tierra, pero la mariposa despliega sus bellas alas. A los jardineros no les gustan las orugas, pero siembran plantas especiales para atraer las mariposas. Así es, por la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo, que nosotros podemos ser transformados como lo fue Zaqueo. Aquí podemos preguntar: ¿cómo sucede esa renovación en nuestro cuerpo y en nuestra mente? Pablo mismo nos da la respuesta en sus escritos. Es una combinación del Espíritu y la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es la espada del Espíritu,
es la que nos renueva y nos transforma y nos lleva a discernir y desear la voluntad de Dios para nuestra vida. Los pensamientos de Dios transforman todo aspecto de nuestro ser. Es el Señor mismo haciendo su obra. Por eso en Filipenses 1:6 leemos: estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. La pregunta aquí sería, para cada uno de nosotros: ¿de qué manera estoy permitiendo la obra del Espíritu Santo en mi vida al recibir de su palabra cada día? ¿Cómo está mi encuentro con la palabra de Dios? ¿Cómo está ese encuentro diario con la palabra de Dios? Recordemos, la presencia de Dios nos transforma, así como su presencia y su encuentro transformó a Zaqueo. Otra pregunta que nos podemos hacer es: ¿en qué forma tiendo a identificarme con la cultura dominante, la del mundo, la que todos siguen? Recordemos, nuestro llamado hoy es contra la corriente del mundo. Y es un momento para que meditemos en nosotros mismos. Ahora continuemos con la segunda parte de Romanos 12, donde vamos a leer versículos 3 al 8 y vamos a pensar con sobriedad sobre nuestros dones. Vamos a ver nuestra relación con nosotros mismos, con lo que Dios nos ha dado. Sigo leyendo en la versión Palabra de Dios para Todos, Romanos 12, versículo 3. Por el favor que Dios me ha mostrado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Más bien, usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismos conforme a la porción de fe que Dios le ha dado a cada uno. Todos tenemos un cuerpo formado de muchas partes y cada uno tiene una función distinta. Así pasa con nosotros. Somos muchos, pero todos formamos un solo cuerpo en nuestra relación con Cristo. Como parte de ese cuerpo, cada uno pertenece a los demás. Versículo 6. Pero Dios, en su generoso amor, le ha dado a cada uno dones diferentes. Si uno tiene el don de la profecía, que lo use de acuerdo con la fe que tiene. El que recibió el don de servir, que se dedique a servir. El que recibió el don de enseñar, que se dedique a enseñar. El que recibió el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que recibió el don de dar, hágalo con el sincero deseo de ayudar. El que recibió el don de dirigir, hágalo lo mejor posible. El que recibió el don de ser compasivo con otros, hágalo con alegría. Así que el apóstol aquí nos hace un primer llamado a la humildad, a evitar cualquier pensamiento de superioridad, porque fue exactamente esa presunción la que tenían los judíos de su tiempo. Una mente renovada es una mente humilde. Ser humilde es tener la misma forma de pensar de Jesucristo. Y en Filipenses 2, 6 al 8 leemos: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz.
sometimiento al Señor y a los demás, como lo leemos en otras escrituras. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Esto es humildad. El segundo llamado que el apóstol Pablo nos hace en esta parte es a conocer nuestros dones. ¿Qué dones y habilidades nos ha dado el Señor? ¿Cómo lo estamos ejerciendo? ¿De qué manera estoy creciendo en ellos y cómo estoy edificando a otros con esos dones? Así que estos elementos me ayudan a evaluarme a mí mismo, mis actitudes y motivaciones con los dones y talentos que tengo. ¿De qué manera estoy sirviendo a los demás? ¿Cómo estoy creciendo en esos dones? Son preguntas que tenemos que estar contestando. Estamos 24 horas en la casa y yo sé, el tiempo se nos va volando. Y saben, el tiempo se nos puede ir solamente en sostener las cosas de la casa. Pero necesitamos planificar las actividades de cada día para poder sacar tiempo para crecer, para seguir trabajando y desarrollando los talentos, dones que el Señor nos ha dado para poderlos poner a su servicio y poder edificar a otros con ellos. Ahora vamos a la tercera parte, que es Romanos capítulo 12, versículo 9 al 16. La relación entre nosotros, el amor en la familia de Dios, nuestra relación con otros. Seguimos leyendo en la palabra de Dios para todos. Romanos capítulo 12, versículo 9 dice: su amor debe ser real y sincero. Detesten el mal y apéguense solo al bien. Ténganse cariño unos a otros como hermanos. Den preferencia a los demás y respétense unos a otros. No sean perezosos con los trabajos que deban hacer para el Señor y háganlo todo con entusiasmo. Alégrense en la esperanza, tengan paciencia en las dificultades y sean constantes en la oración. Cuiden a los necesitados que hay en el pueblo de Dios. Busquen y reciban en su casa a los que necesitan ayuda. Pidan que Dios bendiga a los que los tratan mal. Pidan bendiciones y no maldiciones para ellos. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en paz y armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino amigos de los que la gente desprecia. No se crean mejores ni más sabios que los demás. ¡Wow! Hay tanto aquí, palabras aquí para que meditemos en ellas. Sinceridad, el amor debe ser sincero. Discernimiento, aborrezcan el mal y aférrense al bien. Afecto, amor fraternal entre ustedes. Honra, respeto mutuo. Entusiasmo, diligencia, servir con fervor. Paciencia en el sufrimiento, perseverancia en la oración, generosidad, ayuda a los necesitados, bendecir, ser compasivos, vivir en armonía, humildad, ser solidarios con los humildes. Y es interesante que termina con lo que comenzó, humildad, que es el instintivo del cristiano. Preguntémonos aquí, ¿es esta la realidad de mi vida? ¿Qué determina mis relaciones con los demás? Ahora, dentro de poco viene la reactivación de la vida normal. La pregunta es entonces, ¿cómo me he preparado para ello? ¿Cómo están mis relaciones en mi casa, con mis más cercanos,
con mi esposo o esposa, con los hijos, los suegros, las madres, con quien estemos viviendo. ¿A quiénes estoy sirviendo realmente? Yo creo que el Señor nos está dando una oportunidad en medio de esta cuarentena para que afirmemos nuestras vidas en Él, en el llamado que nos ha hecho, en la identidad que ahora tenemos y en el futuro que está lleno de esperanza y seguridad por su gracia y favor para con nosotros. Él anhela transformarnos. Respondamos a su invitación. Vale la pena. Trae vida verdadera y propósito a nuestra existencia hoy. Hermanos, que como iglesia, como pueblo de Dios, como creyentes en Cristo, podamos decir: la salvación llegó a nuestra vida, a nuestra casa, y eso marca una diferencia, y por eso vamos contra la corriente de este mundo. Demos gracias. Señor, te damos muchas gracias por tu amor, porque tú eres el Dios de la vida, eres el Dios del perdón, eres el Dios que transformas. Señor, y tú nos has llamado y nos has hecho parte de tu pueblo y nos das la identidad de tus hijos, porque así como tú transformaste a tantos hombres, y hoy hemos visto a Zaqueo, y vemos que su vida fue transformada y realmente quedó consignado en las Escrituras de cómo tú llegaste a transformar la vida de este hombre para que él fuera de bendición para otros. Es una realidad, Señor, que tú estás presente en nuestra vida por medio de tu Espíritu Santo y que tú nos llamas a ser transformados, a hacer sacrificios vivos y a tener una mente renovada en ti. Es tiempo, Señor, de autoevaluarnos de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a querer seguir creciendo, a anhelar seguir desarrollando esos talentos y habilidades que tú nos has dado para honrarte a ti y para servir, Señor, donde tú nos has puesto, porque tú nos has llamado a marcar una diferencia donde vivimos. Nos has llamado a vivir contra la corriente de este mundo, porque tú, Señor, eres un Dios revolucionario, que tú revolucionas vidas, transformas personas. Y, Señor, tu anhelo es que todo el mundo sea transformado por el poder de tu amor. Te damos gracias que hoy nos has alcanzado a nosotros. Ayuda a mis hermanos y ayúdame a mí a seguir adelante tomados de tu mano, sabiendo que tú eres un Dios poderoso y que esa obra maravillosa que comenzaste en cada uno de nosotros, la vas a terminar como lo has dicho en tu palabra. Te alabamos, Señor. Te glorificamos, te damos gracias por tu amor en Cristo Jesús. Amén.